Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, gente rolera, ¿cómo están? Espero que estén súper. Acá nuevamente Rolquimia desde Mesas Roleras trayéndoles estas charlas que a mí me parecen súper fantásticas con gente que me parece fantástica igual. Estamos continuando esta serie de entrevistas a Game Masters y hoy día tengo el enormísimo, si existe esa palabra, el enormísimo placer de charlar con Game Master Dragonheart. A todas estas DM Dragonheart, ¿verdad? No GM. Tú eres Dungeon Master. Es un poco indistinto, como quieras llamarlo, el trabajo es el mismo, la dinámica es la misma, como quieras, no tengo ningún problema. Buenísimo, buenísimo. Dungeon Master, vamos a ir Dungeon Master Dragonheart, DM Dragonheart. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dragonheart? ¿Cómo va? Bien, bien, creo que merece la pena hacer el acotamiento, ya que tocaste el punto justo iniciando. Estrictamente hablando, el término Dungeon Master, según las referencias que yo tengo, se refiere a directores de juego que corren contenido solamente de Dungeons and Dragons, y por eso es Dungeon Master. Y de ahí el resto de las variantes, pues puede ser Game Master, director de juego y todas esas cosas, que ya es un poco más amplio. Y pues ya, acabando ese acotamiento, yo no solamente corro contenido oficial, corro muchísimo contenido. De hecho, el 90% de lo que yo juego es creación propia. Corro pocos módulos oficiales, pero los corro bajo petición, y también corro otros sistemas, ¿no? Entonces, sí, esa acotación. Me gusta más cómo suena el Dungeon Master, pero no soy exclusivamente Dungeon Master. Excelente, me parece perfecto y súper acertado. Mira que en el tiempo que nos conocemos, efectivamente yo te he visto narrar Dungeons and Dragons, pero qué excelente saber que narras y manejas otras cosas más, así que va a estar fantástico. Yo creo que podemos hablar un poquito de eso hoy día también. Entonces, para un poquito de contexto, Dragonheart es uno de los primeros Game Masters también que se unen al proyecto de Mesas Roleras. Con Estefane nos conocemos ya tal vez desde marzo, abril, amigo, puede ser. Iniciando el año, sí. Excelente, sí, sí, sí. Entonces ya algunos meses y pues a mí me pareció fantástica la historia de Dragonheart. El momento que nos conocemos, pues yo te veo en Facebook haciendo unos posts. En ese momento estabas abriendo unos talleres de aprender a jugar Dungeons and Dragons. Y pues lo que me llamó mucho la atención es que no vi directamente el post tuyo, sino vi el post de otra persona que cogía tu post y ponía en un grupo algo como que gente, miren, qué espectacular. Y pues a raíz de eso vamos conversando y la primera charla que tenemos a mí me pareció fantástica, me quedé enganchado escuchando tus historias y eso es una de las cosas también que vamos a tocar hoy día, que es tu increíble habilidad narrativa también, así que eso está sobre la Gracias. mesa, vamos a escuchar un poquito más de eso también. Entonces, después de esta introducción, Dragonheart, quería que nos comentes un poquito tal vez eso, ¿no? ¿Cómo llegas en este momento en el que empiezas a abrir estos talleres y estas partidas? Estás dando un salto, entiendo, a empezar a reclutar jugadores, a hacer esto de Game Master profesional, pero tu camino ha sido mucho más largo, ¿no? Ese no es el inicio de la historia. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu origen como rolero, como Game Master, de dónde viene Dragonheart. Ok, pues voy a hacer por ahí. Yo anduve distribuyendo una serie de entrevistas en donde justamente abordamos mucho este tema. Entonces, bueno, te voy a contestar directamente la pregunta, pero no voy a hacerlo tan profundo como hice en esas otras entrevistas, porque por ahí andan, ¿no? Entonces yo creo que no le encuentro mucho sentido, sin intención de faltar al respeto, evidentemente, que lo voy a resumir. Eh, pero básicamente, ¿cómo llego yo al mundo del rol? Yo llegué muy pequeño al mundo. Bueno, yo considero que era muy pequeño en el mundo del rol. Llegué a los 12 años aproximadamente, y fue una serie de factores, fueron muchos factores. Yo creo que fue un proceso multifactorial. Siempre fui
Muy alto, siempre tuve 20 centímetros más de altura que la media de mis compañeros y eso daba una falsa impresión de que yo era más maduro de lo que realmente era. Y ese hecho y otra serie de cosas me llevaron a tener como relaciones de amistades con gente más grande que yo, ¿no? Entonces a los 12 años, una diferencia de 3 años es muy sustancial. Y normalmente yo me juntaba con personas que estaban en los 15, 16, por ahí había algunos de 17 y pues incluso era más alto que varios de ellos. Entonces pasaba, claro, yo tenía una cara de niño, o sea, hoy que soy adulto y que he madurado me doy cuenta que tenía una cara de niño, pero pues creo que todos teníamos cara de niño en ese entonces. Y yo tengo ese recuerdo muy claro, muy vivido de una ocasión que estábamos de vagos y yo, dos de esos amigos estaban haciendo algo, yo estaba en otra cosa, estaban jugando ahí en un local en donde había maquinitas de estas tipo arcades y ese tipo de ondas en donde nos juntábamos los vagos y entonces pues ahí estaban esos dos amigos que yo ya conocía desde hace un rato y estaban en una esquinita y estaban haciendo algo y entonces pues yo me acerqué con ellos y en esa época yo era, de hecho sigo siendo muy tímido, soy muy tímido, soy muy introvertido, en esa época era muchísimo más tímido, muchísimo más introvertido, entonces siempre mi aproximación con la gente es como silenciosa, es tranquila, es reservada, ¿no? Siempre empiezo con la observación y pues en aquella ocasión no fue diferente, ¿no? Yo me acerqué a ellos cuando estaban sentados haciendo una actividad que llamó mi atención y entonces me acerqué en silencio y me senté junto a ellos sin decir absolutamente ninguna palabra y ellos dos estaban diciendo cosas que yo no alcanzaba a entender, pero me resultó fascinante ese instante. Uno decía que le salían garras, y entonces que pegaba un brinco de quién sabe cuántos metros, y el otro decía, ah, pues entonces tienes que tirar no sé qué, y entonces agarraron dos dados de 6 y tiraron dos dados de 6, y entonces uno dijo, ah, sí, sí se logra, y entonces el otro dice, ah, pues yo también brinco, y empezaron a desarrollar pues una consecución de acciones que todo era meramente imaginación y yo me lo iba imaginando como ellos lo iban poniendo. Y pues muy rápido entendí que era una cosa que funcionaba imaginando entornos, imaginando acciones, imaginando cosas, y que había una serie de pruebas que tenías que ir poniendo sobre la mesa para hacer tiradas y dependiendo de las tiradas tenías o no éxito. Y ese instante para mí fue absolutamente mágico. Totalmente mágico. Ahí quedé capturado, ahí quedé enamorado y entonces cuando ellos acabaron su onda y empezaron a platicar conmigo, les dije, oye, bueno, pues yo quiero jugar eso, ¿no? Yo quiero entrar a ese mundo. Y entonces me dijeron, ah, pues hay un güey ahí, en un lugar X, que se llama Medardo, que al tiempo se transformó en mi mentor y le tengo un aprecio profundo a Medardo. Es el mejor narrador que yo conozco, es el mejor Dungeon Master que yo conozco. Claro, lo digo desde, evidentemente puede ser sesgado. Estoy seguro que no me equivoco cuando estoy diciendo que es uno de los mejores. Yo lo considero que es el mejor de todos. Pero bueno, el punto es, en ese momento yo me acerco o sea, ellos me enviaron con Medardo y yo me acerco con Medardo. Y llegué en un punto de la historia, Medardo me lleva 10 años, poco más de 10 años. Pues a los 12 años, 10 años de diferencia, pues estás hablando de que él era un adulto joven, pero ya era un adulto construido a los 22 años. Y entonces empecé un poco a jugar con su grupo de amigos, unas aventuras maravillosas, y ese fue mi primer contacto con el rol. Yo no encajaba en ese grupo, solamente por la diferencia de edades. Entonces, Medardo en aquel entonces me dio las herramientas básicas que yo necesitaba para poder seguir mi camino. Como todo un maestro, pues me puso equipo de nivel 1 encima, me armó con mis feats, me ayudó a llenar mi hojita de personaje y después ya me dio una patada en el trasero y me dijo, órale, voy a correr. Y fue el inicio total y maravilloso. Y yo desde muy temprano, desde esa edad,
yo descubrí que llegué al rol por una razón muy simple y al mismo tiempo muy profunda para mí. Yo llegué al rol porque la realidad no me alcanza, la realidad me es insuficiente. Entonces, cuando yo llegué a este mundo en donde había una infinidad de cosas que se podían hacer, crear, inventar, que nada estaba escrito, que nada está puesto, que nada es prefabricado, que todo puede cambiar, que todo es dinámico. Sí, la vida es un poco así, pero también estamos atrapados en nuestro propio cuerpo y estamos atrapados en nuestra propia mente. Y el rol de repente lo que te da es esa sensación de llegar a ser etéreo, ¿no? De llegar a ser onírico. Y pues eso, o sea, yo cuando me di cuenta que la realidad no me alcanzaba, no me era suficiente, fue cuando más me adentré en el mundo del rol. Y claro, es un proceso multifactorial, ¿no? De ahí... Eso pasó aproximadamente hace 30 años y de ahí doy el salto pues más por una cuestión circunstancial, doy el salto hacia ser Dungeon Master, Game Master, director de juego, como quieran llamarlo. Más por una cuestión circunstancial. Después de mi fracaso de integración con esa compañía en donde Medardo era el narrador principal, había otros narradores, Medardo era el narrador principal, todos ellos maravillosos. Por ahí está Martín López, también narraba un poco en aquel entonces Rodrigo, y bueno, la lista sigue, todos ellos excelentes jugadores, todos ellos excelentes narradores. Pero sí con esa diferencia de edades. Entonces, pues yo tuve que buscar otros másters que aceptaran alguien de mi edad, ¿no? Con mis intereses y estuviéramos un poco más alineados, y caí con un Dungeon Master con el que a mí personalmente me fue muy mal y me transformó la realidad del juego, pero también me hizo reflexionar que si el juego era tan vasto, pues ¿por qué no yo mismo hacer la transformación de esa realidad? Que yo había pasado momentos estupendos con Medardo y compañía, y después pasé momentos horribles con esta otra persona, y entonces dije, bueno, pues ahí es donde está, ¿no? Si este es un mundo de posibilidades infinitas, ¿por qué no creas tu propia posibilidad? Entonces, muy temprano, un par de años después de que yo empecé a jugar, más o menos a los 13, finales de los 13 e inicios de los 14 años, yo decidí empezar a montar mis propias partidas. Y pues bueno, como todo Dungeon Master novato, pues eran lentas, quizá no eran tan atractivas, ¿no? Estaban muy infantilizadas, pero bueno, monté mis primeras aventuras muy temprano, a los 13, 14 años ya estaba yo siendo el director de juego, más por una cuestión de azar, porque pues, yo era el que sabía 3 cosas, y entonces pues junté a pandillita de amigos a los que les pudo haber interesado esa cosa, y entonces pues con la pandillita de amigos, que éramos 4 o 5, pues ahí nos divertíamos tirando dados y pues diciendo cosas que no estaban apegadas propiamente a la realidad. Y después de eso, pues ya cuando maduré un poco, cuando era adolescente, cuando tenía, pues no sé, 16, 17 años, fue cuando decidí empezar a cobrar por hacer las jugadas, ¿no? Pues yo en ese entonces no sabía, hoy le doy un nombre perfecto a eso, que es me decidí a convertirme en Dungeon Master profesional, ¿no? Entonces, a 30 años como jugador, 28 como Dungeon Master, más o menos 25 como Dungeon Master profesional. Y pues ya, ese es como el resumen. Hay muchas más historias que se podrían contar al respecto, pero ese es el resumen de cómo llego al rol, cómo me hago jugador, cómo me hago Dungeon Master y el tiempo que tengo haciéndolo. Excelente, excelente. Y para nuestros YouTubevidentes que desean más, vamos a poner los links a todas tus entrevistas, amigo. No te salvas. Todo tu turno Gracias. va a aparecer aquí en la descripción del video. Me encanta tu historia. Me encanta, ¿sabes qué? He sentido removerse mi corazón y temblar cuando dijiste la realidad no me alcanza. Qué frase más bonita y más increíble. Y me encanta. Hace poco escuchaba un comentario que decían que está científicamente comprobado que el cerebro no distingue la realidad de una historia, y por eso a veces cuando fantaseamos con algo
o con alguien, se nos acelera el pulso, sentimos cambios físicos, entonces, lo que has dicho resuena full conmigo porque yo sí creo eso y es también una de las razones por las que me encanta el rol. Y cuéntame, yo sé que tú tienes una serie de influencias muy marcadas en el tipo de historias que tú cuentas. En tu perfil comentas que haces un rol más narrativo y más maduro. Entonces, ¿cómo es el origen de esto? ¿En qué momento tú decides que ese es tu estilo de narración? ¿Hubo algún evento o algo que te impactó y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Bueno, evidentemente yo atribuyo el 50% de lo que hago, yo se lo atribuyo a mi mentor, a Medardo, ¿no? Creo que es la influencia principal que tengo. Yo crecí con un Dungeon Master narrativo que, digamos, primero no encajamos por diferencia de edades y después nos cruzamos en el camino, en la escalera en espiral. Nuestro giro nos volvió a poner en el mismo escalón en algún momento y bueno, para empezar fue completamente maravilloso que volviéramos a estar en ese giro de la espiral y hasta hoy somos buenos amigos. Yo lo considero uno de mis mejores amigos. Es una persona brillante, absolutamente brillante. El culto es de un pensamiento profundo, complejo, y eso, todo eso él lo pone sobre la mesa, ¿no? Son varios de sus grandes talentos, lo pone sobre la mesa de juego y entonces te llena de una experiencia narrativa y envolvente y no necesitas nada para jugar con él, ¿no? Para jugar con Medardo tú no necesitas nada, no necesitas un lápiz, no necesitas una hoja de papel, no necesitas un personaje, no necesitas nada, solo necesitas ganas de jugar. Y pues a lo largo de los años, como yo me construí un poco en paralelo siendo jugador de Medardo y al mismo tiempo siendo Dungeon Master profesional por mi lado, pues yo considero que es indisociable cuando estás en esa posición en la que yo estaba. No puedes separar esas dos partes, ¿no? Tienes una influencia en donde, para empezar, como me lleva 10 años, pues siempre lo vi como una persona pues con un cierto grado de autoridad por encima de de lo que yo era. Y aparte, pues con todo su conocimiento y con toda su vastedad y su cultura, pues claro, o sea, yo cuando estoy al lado de Medardo en algún momento me siento como si yo fuera el eslabón perdido de la evolución humana, ¿no? Me siento como un simio cuando estoy al lado de él, por el grado de cultura que tiene. Y entonces, sí, invariablemente tengo la influencia, yo creo que la construcción de mi perfil de Dungeon Master es 50% gracias a Medardo, porque ahí descubrí que yo lo que quería hacer era exactamente eso, con mi propio estilo, sabiéndolo, ¿no? Que yo tenía que definir mi propio estilo, que yo tenía que encontrar mi propio camino, pero yo lo que dije es, yo quiero tener el perfil del narrador. No quiero tener el perfil del cuentacuentos. Por ahí en algún momento me han dicho, tú eres un pinche cuentacuentos, ¿no? Y no se dan cuenta el honor que quiere decir que alguien te diga que eres un cuentacuentos profesional. Eso es un honor, caballeros, no es un insulto. Discúlpenme, pero es un honor que alguien te diga que eres un cuentacuentos profesional. Y bueno, al final digamos, como de esta construcción, como yo empecé también muy temprano a hacer Dungeon Master, entonces me di cuenta que yo quería tener ese perfil y que tenía que imprimirle. No podía hacer una copia mal lograda de Medardo, ¿no? Y pues está fuera de lugar, ¿no? Para empezar, querer ser como alguien más está fuera de lugar, eso siempre lo tuve muy claro, pero sí tenía claras esas dos cosas. Tenía que definir mi propio estilo y mi estilo yo quería que fuera narrativo. Entonces, cuando tengo esas dos cosas, después viene otra cosa interesante para el análisis. Hay algo que yo le agradezco siempre a mi madre. Venimos de un origen, mi madre es migrante, madre soltera, con 3 hijos y tuvo el corazón para adoptar a un cuarto cuando vivíamos en condiciones económicas muy, muy, muy precarias. Tuvo el corazón para aceptar a un cuarto hijo y adoptó a mi hermano, ¿no? Entonces, yo le reconozco a mi mamá
en primera, ese amor profundo que siempre tuvo, me enseñó el amor a la vida, me enseñó el amor a la vida en general, a las plantas, a los animales, a la vida misma, ¿no? Y pese a nuestras condiciones precarias cuando éramos pequeños, bueno, cuando yo era particularmente pequeño, en casa jamás faltó un libro. No había dinero para ir al cine, no había dinero para muchas cosas, jamás nos faltó un plato de comida y jamás nos faltó un libro. Y eso, por ejemplo, también creo que es una construcción muy, muy interesante, que en casa nunca hubiera faltado un libro. Y, por ejemplo, Medardo fue la primera persona que puso un libro netamente de fantasía en mis manos, y también es un recuerdo que tengo vívido, que fue el bestiario de Tolkien. Me lo puso en mis manos justamente en ese primer encuentro, cuando te decía que me había dado mis feeds, que me había hecho mi hojita de personaje, pues parte del equipo que me dio en mi escarcela puso el bestiario de Tolkien. Qué increíble. Bien. Perdón, ¿conocías ya El Señor de los Anillos o esa era también tu primera aproximación al... No, lo conocía de habladas, pero pues no, eran libros muy caros, ¿no? Pese a que en la casa siempre hubo libros, eran libros muy, muy caros y no eran muy accesibles. Entonces, lo conocía de habladas, justamente en estas idas y venidas, que yo tenía como coqueteando con los jugadores de rol, que yo todavía no entendía que eran jugadores de rol y eso, pero bueno, en estos coqueteos había escuchado hablar ahí de un señor que escribía y estaba muy chido, pero no. Ese fue también mi primer contacto formal con Tolkien. Y pues ya, o sea, básicamente, aunque yo había leído 2 o 3 libros con anterioridad, quizá más infantiles, pero ese fue el primer libro que tuve netamente de fantasía, y entonces lo devoré, ¿no? En cuestión de un par de semanas ya lo había leído todo de arriba para abajo, y ya estaba ávido de buscar más información. Y tenemos que aclarar también que en ese entonces, hace 30 años, si querías información de ese tipo tenías que ir a las bibliotecas, no había internet, y en las bibliotecas no había libros, por lo menos en las mías a las que yo podía tener acceso. No habría libros de Tolkien, no había libros o sea, olvídate de Dungeons and Dragons, eran temas casi que rayaban en el tabú. Y entonces, pues la información era escasa, y pues básicamente todo era, pues eso, con los 3 o 4 recursos que tenías, pues tenías que inventarte historias y tenías que moldear cosas para poder jugarlas, pero pues esa fue una guía muy clara. Y en cuanto a las influencias, pues claro, yo empecé a crecer, empecé a madurar, entré a la prepa, después pasé a la universidad, y durante todo ese proceso, yo me convertí en un devorador de libros. Justamente en este fenómeno en donde nunca faltó un libro en la casa y en el que yo tenía ese tipo de amistades, que yo ya me estaba procurando ese tipo de amistades que pues tenían 2 o 3 libros en casa, y entonces el otro amigo tenía 2 o 3 libros en casa. Entonces tuve un acercamiento muy, muy rico, desde ese aspecto, porque pues al final entre todos los amigos pues teníamos una colección, pues no sé, de 50, 60 libros que iban rolando entre todos, y cuando nos fue insuficiente pues empezamos a buscar por otros lados. Y así pues, pues mis lecturas fueron muy variadas, fueron de todos los tipos, pasando por la novela, pasando por la ciencia. En realidad yo mi formación académica científica, yo estudié matemáticas aplicadas, y entonces pues es todo eso lo que ha definido mi estilo, ¿no? Mi estilo está definido, en primera, mi narrativa, yo la digo madura, porque llevo 30 años haciendo esto, ¿no? Y la madurez pues la ganas con los años, y allá afuera hay Dungeon Masters que llevan mucho más tiempo, y creo que todos esos Dungeon Masters podrán decir lo mismo: tengo una narrativa o soy un narrador maduro. Pues sí, claro, eso es lo que te da la edad, ¿no? Los años de hacerlo. Yo lo hice ininterrumpidamente, que creo que esa puede ser otra diferencia, ¿no? Yo lo hice ininterrumpidamente durante casi todo este periodo de tiempo. Yo lo único que tuve ahí fue un lapso de ausencia durante la pandemia, que cambiaron las cosas,
Pero fue el único momento en el que dejé de ser Dungeon Master profesional y no dejé de jugar, uno, y no dejé de ser Master durante la pandemia. Le di un giro un poco diferente, más a lo informal, más a los amigos, más a lo íntimo, pero no deja de ser Dungeon Master, ¿no? Entonces, bueno, sí, es madura en ese sentido, y en el sentido de las influencias, Medardo es una de las grandes influencias, un Dungeon Master fundamentalmente narrativo, tremendamente culto, inteligente, agudo, sagaz, y lo que ayudó a definir mi estilo para que fuera propio es que con toda esta capacidad de lectura que yo llegué a tener, en donde devoraba libros y los temas eran muy diversos, entonces mi estilo es muy particular porque amalgama todas esas cosas. Mi estilo es científico. De repente yo sorprendo a los, bueno, no sé si lo sorprendo, yo me sorprendo a mí mismo de repente haciendo referencias matemáticas sobre la mesa, ¿no? Y referencias matemáticas tan simples como un mago me pregunta de dónde viene la presencia del poder mágico en un salón, y entonces de repente yo le digo, pues mira, cuando ves el punto A que se une con el punto B, pues básicamente lo que tienes que hacer es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y entonces cuando sumas los catetos, pues te va a dar la hipotenusa. Y a veces eso es como la parte un poco más simple. De repente sí saco otras cosas que están más relacionadas con la ciencia. Entonces mi estilo creo que lo he definido justamente porque tengo esa combinación de perfiles, ¿no? Tengo la combinación de perfiles en donde soy un ávido lector, en donde soy un científico por naturaleza, me gusta encontrar la explicación, me gusta encontrar la razón de las cosas, no me basta solamente con que esté escrito, necesito ir un poco más lejos, necesito imaginarme las cosas, también necesito vivirlas. Entonces mi estilo es muy particular y es muy único porque amalgama todas esas cosas. Entonces, y es un espacio muy propicio el rol, porque siempre tienes ese factor mágico. Siempre tienes ese factor en donde una chispa puede unir lo indivisible. Y entonces la ciencia y la fantasía no están peleadas. La ciencia y la fantasía en muchas ocasiones son un complemento. Y eso creo que es lo fascinante de lo que yo pongo sobre la mesa. La otra cosa que define mi estilo es que yo creo que eso puede pasar con muchos de los que estamos en esto, es que soy un apasionado de esta cosa. O sea, si yo me voy a sentar a jugar o si yo me voy a sentar a masterear, es la misma pasión vibrante, y creo que eso se transmite a los jugadores. No importa si lo haces bien, lo haces mal, si te falta experiencia, si cometes un error. Los Dungeon Masters invariablemente vamos a cometer errores, miles de errores. Así es como se construye el conocimiento, con errores. Pero si tienes ese grado de pasión que yo siento que tengo, que es extremadamente alto, también se transmite sobre la mesa, también se transmite sobre los jugadores. Creo que todo ese conjunto es lo que define mi estilo único. Y en resumen, perdón. Sí, sí. En resumen, mi perfil es Dungeon Master narrativo con muchos tintes de homebrew. Y ya, básicamente ese es, así para ponerlo en pocas palabras, ese es mi estilo de narración. Buenísimo, buenísimo. Como lo pones en la página de Mesas Roleras, ¿no? Madurez y creatividad. Entonces eso está por buenísimo. Supuesto. Y justo me encanta porque además de todo eso, y imagino que producto de haberte sumergido tanto en la lectura, pues se nota el dominio del lenguaje también que tienes. Una anécdota muy curiosa es que hace un tiempo, cuando empezamos con el proyecto de Mesas Roleras, también había una pequeña iniciativa como que de evaluar o hacer una pequeña evaluación de una sesión, y recuerdo que contigo coordinamos una evaluación y yo no podía estar presente, entonces la grabé. Y a partir de esa grabación, pues yo iba con mi rúbrica, ¿no? Según yo, ¿no? Todo, ajá. Y calificando. Y
Y algo que fue curioso es que a mi esposa, por ejemplo, no le interesa la fantasía, no le interesa el rol, la ciencia ficción, o sea, en ese lado ella tiene otros gustos, otros hobbies. Y ya en la noche yo estaba pues con ella, estábamos en el cuarto, entonces yo saco la laptop y le digo, no tengo que avanzar esto porque Estefania me acaba de mandar 12 horas de sesión de rol y tengo que... La verdad no fueron tanto, pero fueron 4 horas y media, tengo el audio, fueron 4 horas y media de sesión de rol. Entonces dije, tengo que escuchar esto y calificar. Ya en un momento pues me canso de los cascos, me los quito, estoy así escuchando. Y mi esposa, que supuestamente está dormida al costado, me lanza un comentario tipo, no puede hacer eso porque la criatura está detrás del orco. O sea, yo volteo y digo, ¿estás escuchando rol? ¿Estás prestando atención? Y es que justamente esa fue una cosa que, y yo te lo dije en ese momento, te dije, oye, me ha sorprendido... Claro, esa capacidad que tienes de enganchar, y es como si yo hubiera estado escuchando un cuento, y la verdad ambos estábamos así súper inmersos en lo que estaba pasando, y eso me encantó, me encantó. Entonces fue una super anécdota, y es difícil de describir, gente que nos están oyendo, es un poco difícil de describir el estilo de Dragon, pero es súper lindo. Realmente yo creo que ese dominio que tienes del lenguaje, de las descripciones y traes a la mesa situaciones que a veces damos por sentado quienes tenemos tiempo jugando y decimos, por ejemplo, no sé cómo fue el comentario, pero algo como, oye, es que estás en combate y no lo puedes hacer porque estamos en turnos y te tomaría mucho tiempo, pero la forma en que tú lo dices es como que, mira, podrías prestarle atención en eso, pero tu vida está en peligro. O sea, obviamente no estoy haciendo justicia, ¿no? A la forma en que narras tú, pero va, escuchar esas cosas a mí me decía como que, oye, wow, ¿no? Es una dimensión mucho más estimulante, digamos, de la imaginación y del rol. Entonces, eso me pareció fantástico, fantástico. Y ahí hay un tema. Hace poco había en un grupo de Facebook, me parece que fue en Dungeons and Dragons Latinoamérica, que se abrió un debate, parecía que era la continuación de un debate, porque alguien puso, ¿no? Retomando el tema de no sé qué, de hace tiempo, y ponían... ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué le llaman un rol narrativo? El autor decía algo como, no entiendo esta definición de rol narrativo, ¿no? Y es lógico porque el rol de por sí es narrativo, pero en ese sentido, ¿tú cómo definirías esta diferencia entre el rol, no sé si llamarlo tradicional o el rol narrativo como lo ves tú, ¿no? Bueno, lo que voy a decir es completamente desde mi perspectiva personal y no es con intención de tener la razón. En mi experiencia me voy a permitir diferir un poco de un comentario que hiciste porque yo considero que el rol no tiene que ser narrativo. Y voy a justificar el por qué yo considero que no tiene que ser narrativo. A los juegos de rol llegaron muchísimo antes que Dungeons and Dragons. O sea, Dungeons and Dragons es y todas esas vertientes de Dungeons and Dragons, Pathfinder, la llamada de Cthulhu y todas esas vertientes son súper contemporáneas. El juego de rol ya existía desde hace muchísimo antes de que este tipo de conceptos más contemporáneos llegaran a nuestras vidas. Y el juego de rol es tan antiguo que voy a poner el ejemplo más fácil, que no necesariamente es el más antiguo, pero el ajedrez es un juego de rol. Tiene todas las características de un juego de rol. Asumes el rol de las piezas negras o de las piezas blancas. Ya, ahí estás ya empezando. Y cada jugador juega por turnos. Esa es la definición de rol. Y entonces, pues el ajedrez ya es un juego de rol, las damas chinas son un juego de rol, el turista mundial es un juego de rol, y todas esas cosas son juegos de rol. Claro, cuando empiezas a diversificar y empiezas a crecer, pues entonces ya caes en este concepto un poco más contemporáneo, en donde pues ya empiezas a tener una creación de un personaje y en donde empiezas a tener profundidad en las reglas y en donde empieza a haber varios sistemas y todo eso, pero eso es muy reciente. Si revisamos la historia, es bastante reciente.
Dicho lo anterior sobre esto, esa es en la parte en la que yo difiero sobre ese comentario. El rol no tiene por obligación que ser narrativo, no tiene por obligación que haber una narrativa en los juegos de rol, pero cuando ya caemos en esta versión más contemporánea, yo creo que una vez más, desde mi perspectiva, el rol narrativo es ese rol en donde puede ser una sola persona quien organiza argumentos narrativos, que va a describir entornos y que va a describir circunstancias, y el resto de los jugadores o el resto de los espectadores va a atribuir narrativamente, va a enriquecer esa narrativa con sus propios argumentos, con sus propias percepciones, y entonces juntos construyen justamente esa parte narrativa. Yo creo que el Dungeons and Dragons perfectamente lo puedes jugar desde la aproximación del rol narrativo, y también perfectamente lo puedes jugar sin una necesidad de una narrativa, o sea, no tan profunda. Puedes agarrar un módulo oficial o puedes no agarrarlo y simplemente dedicarte a hacer combates. Y hay gente que le encanta hacer combates en Dungeons and Dragons o en todos estos sistemas, y que no lo motiva a otra cosa que no sean los combates, y eso está bien, y si se divierten está súper bien, y entonces, pues, o sea, ya no es tan narrativo. Pero también, pues ahí yo entiendo que caemos en la discusión de, pues, qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tanto, en qué punto ya lo consideras narrativo y en qué punto ya no es narrativo? Creo que esa línea ya puede ser un poquito más difícil, sobre todo porque desde la concepción Dungeons and Dragons y la gran mayoría de estos sistemas fue pensada para que hubiera una estructura de narración, justamente porque pone sobre la mesa cosas que no son en algún momento inalcanzables, ¿no? Nos ponen criaturas como los ilítidos, los beholders, los dragones, y son cosas un poco más pues más sutiles para la mente, y pues entonces te obligan a que tu pensamiento se transforme en verbo, y entonces, o bueno, en vocabulario, y ahí es donde entra esa parte narrativa. Pero el juego de rol narrativo, pues ya existía muchísimo antes, ¿no? No sé, por ejemplo, los nórdicos, que no tenían un sistema de escritura organizado, pues todos sus mitos y todas sus leyendas que nosotros hoy conocemos se transmitieron de vía oral. Eso ya de alguna manera era una especie de juego de rol narrativo. Todo lo que nosotros hoy conocemos, bueno, no todo, pero un gran número de las cosas que nosotros conocemos, pues no sé, sobre Niflheim, Muspelheim, el Valhalla, el Yggdrasil, el Nidhogg, Ratatox y todas esas cosas que son de la mitología nórdica, pues pasaron en la narración oral, en la imaginación de la gente, en las experiencias de los propios seres humanos, y así se construyó gran parte de nuestra historia como seres humanos. Nosotros tenemos guardados en el inconsciente colectivo muchas de esas historias. Todo esto para decir qué es el rol narrativo. Difícil, pero el rol narrativo yo considero que es donde hay ese elemento en donde, ya sea mediante una persona o mediante la construcción de todas las personas en su conjunto, hay un elemento que nutre verbalmente los argumentos. Vaya, dirías con un poquito más de profundidad en la construcción de las historias, de los personajes, algo así. No necesariamente tiene que haber profundidad, pueden ser cosas un poco más simples. O sea, justamente si según yo, si tú te sientas y dices, ay, pues ataco con la espada al orco, pues ya estás haciendo narración. Ya eres, te acabas de convertir. Cuando tú dices eso, no tienes enfrente nada, ¿no? Y dices, agarro mi espada, pongo el escudo enfrente y le pico la panza al orco, ya eres un narrador oral. Ya estás haciendo narración, ya estás jugando rol narrativo, por simple que sea, y puedes hacer movimientos muchísimo más complejos. Entonces ahí está la narración, puede ser profunda, puede ser simple, no, para mí es indistinto eso, ¿no?
Ok, 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 qué locura. Quiere decir que después de media hora de explicación no te he entendido. No, No, bueno, yo tampoco me entiendo nada, así que no te preocupes. no, está bien, está bien. Drago, y en este estilo de juego, por ejemplo, es que para mí sí es notable el contraste, ¿no? Y no estoy diciendo esto es mejor, esto es peor, simplemente estoy diciendo hay estilos y son distintos, ¿no? Yo veo en los comentarios, por ejemplo, que te dejan los jugadores, había un comentario que me llamó muchísimo la atención y decía... en 15 años que llevo jugando rol, jamás he visto algo como esto. O sea, ese era el comentario, algo muy, muy, muy en esa línea. Entonces, ¿tú cómo te sientes con esta interacción con nuevos jugadores ahora que estás jugando con, bueno, ya lo has hecho siempre, ¿no? Como GM profesional, pero cuando juegas con gente que no son de tu círculo y tal vez tienen otras concepciones de lo que es el rol y llegan a tu mesa, ¿hay una brecha? ¿Sientes que es fácil, es difícil? ¿Cómo ves esa conexión, ¿no? Entre tu estilo de juego y los jugadores que van llegando? Claro, voy a utilizar de ejemplo ese comentario en particular que tú señalas, que a mí me llenó el corazón. Es un comentario súper, súper bonito. De hecho, todos los comentarios que me han dejado en mi perfil son súper bonitos. Se los agradezco muchísimo. Ese comentario en particular viene de una persona a la que, bueno, yo organicé un one shot. Y cuando lancé mi one shot, uno de ellos fue esta persona que puso el comentario. Y cuando empezamos a hablar, me dijo, bueno, pues es que, sabes que literalmente me dijo, yo soy un nerd de las reglas y a mí me gusta que las reglas se apliquen a cabalidad y con puntualidad. Y yo le dije, bueno, si es así, lo más seguro es que yo no sea tu Dungeon Master. Porque yo me permito, o sea, yo soy un corruptor sistemático de las reglas. Y entonces tuvimos una discusión de alrededor de unos 20 o 30 minutos por el Messenger. Y al final me dijo, bueno, pues sí me gustaría unirme a tu one shot. De todas maneras, pues es un one shot. Entonces, pues si no me gusta, pues ya no me acuerdo cuáles fueron las palabras, ¿no? Ahí quizá estoy desviándolo un poco, pero básicamente al final me dijo, bueno, pues sí me uno a tu one shot. Y pues también creo que eso va con parte de la amplia experiencia que tengo y que he tenido una cantidad de jugadores inmensa. Entonces yo lo que hice con este jugador en particular es que nos sentamos a jugar y yo empecé mi narración. Aparte, pues lo viste en el comentario, tiene 15 años jugando y conoce todas y cada una de las reglas y se las sabe de arriba para abajo. Y en esa mesa en particular era una mesa con una composición extraña. La mayoría eran veteranos que conocían perfectamente el sistema y teníamos uno o dos jugadores que jamás se habían sentado en la vida a jugar. Entonces yo lo que hice en particular con él, yo empecé mi narrativa y todo, y cuando empezamos ya a ver un poquito de reglas y ese tipo de cosas, pues para todo el mundo era claro o qué era un ataque, cómo se dividían los turnos y ese tipo de cosas. Y entonces él empezó a explicar las reglas. Y entonces yo lo que dije es, pues este cuate sabe más que yo en reglas, ¿no? Se conoce, o sea, después de 10 minutos de estarlo escuchando, es eso, conocía todas y cada una de las reglas. Y claro, conozco las reglas y conozco la base de las reglas, pero no me sé todos los hechizos de memoria ni qué es lo que hacen. No me lo sé todo, no, y sobre todo porque juego varios sistemas, entonces a veces incluso se me cruzan los cables y mezclo información. Eso es horrible, pero sí me pasa. Y entonces yo lo que hice con él, dije, él conoce a cabalidad todas las reglas. Entonces lo que voy a hacer, le voy a descargar esa responsabilidad al jugador de explicar todas las reglas y entonces cuando yo tenga una duda, cuando un jugador tenga una duda, cuando haya algo que explicar a nivel técnico, que lo haga él. Y entonces yo lo que hice fue concentrarme completamente en mi narración, en las improvisaciones que tenía que hacer, en la experiencia inmersiva del diálogo, del juego, en donde yo les ponía escenas a los jugadores y que se tenían que imaginar. Y entonces cuando había esos paréntesis, él entraba directamente. Y entonces al final todos ellos que no se conocían, que jamás habían estado juntos, terminaron siendo un grupo que estaban preocupados uno por el otro, ¿no? Porque justamente en esta inercia en donde todo fue muy incluyente para todos, en donde desde el jugador más veterano y más experimentado hasta el jugador que era la primera vez que se sentaba a jugar, pues todos tenían una implicación completa.
También, por ejemplo, algo que él me dijo fuera del juego, que no recuerdo, creo que sí está en su comentario, es que incluso las cosas más pequeñas que ellos hacían durante la jugada tenían un significado. Y a mí me gusta hacer eso, ¿no? A mí me gusta pues no sé, si un monje saca una flauta, pues a mí me parece que en la vida cotidiana muy pocas veces tienes la oportunidad y la dicha de escuchar a un monje tocar la flauta. Y para mí eso, pues me representa una responsabilidad de también darle un significado sobre una mesa de juego. Entonces, para mí también las cosas pequeñas también son importantes, también son sustanciales. Entonces, utilizo este ejemplo porque efectivamente quizá es uno de los mejores comentarios que están vaciados sobre mi perfil, que alguien que de entrada ya sabía que yo no era su estilo de Dungeon Master, que se haya atrevido a jugar y que haya terminado, pues yo considero encantado de la partida que vivió, pues me llena mucho el corazón. Y en ese sentido creo que ahí es donde también empieza esa madurez, ¿no? O sea, la madurez que no solamente te dan los años, sino esa madurez en donde yo he ido aprendiendo, pues con base en descalabros y cosas por el estilo, justamente a integrar muchas personalidades diferentes en un mismo entorno y que todos la pasen absolutamente fabuloso, incluido yo. Claro, que es súper importante también. Qué fantástico, qué fantástico. Wow, ¿cómo continuar de allí? En verdad, es que sí, es sorprendente. A mí me encantó también ver ese comentario. Y pues sí, y yo también lo que hablas de las cosas pequeñas en la partida que estaba escuchando grabada también lo he notado. Así que no voy a comentar más, la gente tiene que unirse a una de tus partidas. Y me parece que lo fantástico es que tú abres muchas oportunidades de que la gente te conozca. No sé si sigues abriendo, por ejemplo, espacios para oyentes en las partidas. ¿Eso lo haces aún? Sí, lo he dejado un poco de lado en las últimas semanas porque hemos estado metido en otros proyectos. Entonces, por ejemplo, viene el proyecto, vamos a estar streameando en mesas roleras. Eso es un proyecto absolutamente maravilloso. Mi mentor, Medardo Maza, me va a dar el honor. Él lleva jugando una partida desde hace varios años, creo que desde que empezó la pandemia, pues como se tuvo que transformar los formatos y la forma de pensar y todo, él decidió hacer un play by post con jugadores con los que yo jugué, que quiero muchísimo. Si me están escuchando, les mando, bueno, cuando me escuchen, les mando un súper abrazo. Y bueno, ellos continuaron jugando, yo por circunstancias más personales me desvié y ya no continúan el play by post. Pero bueno, ellos lo que empezaron a jugar es una partida de Play by Post en donde son los hijos de esos personajes que nosotros jugamos justo en la prepandemia, ¿no? Y entonces no hay niveles, es un concepto muy interesante porque no hay niveles, la progresión es una progresión pensada de una forma muy infantil, ¿no? Con pequeños podercitos chiquititos, ¿no? Así el poder de hacer berrinche, ¡no! Y tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y es donde digo, Medardo tiene una agudeza y una sutileza mental que yo no alcanzo a descifrar, me cuesta muchísimo trabajo descifrar, es fascinante. Hace este tipo de construcciones. Y entonces pues Medardo en algún punto hace unas semanas me dijo, oye, bueno, pues yo considero que podemos lanzar un stream, un stream con estos jugadores, con estos personajes, pero ahora ya desde la madurez en su nivel 1. Entonces es un proyecto interesantísimo porque son jugadores profesionales que llevan 30 años jugando, son magníficos, son portentosos, y vamos a hacer un stream de un one shot de 1 hora y cachito. Vamos a intentar apegarnos a que sea 1 hora con estos jugadores completamente magníficos, con estos personajes que están cargados de historia y pues con la responsabilidad que eso significa, porque mi mentor me está dejando a sus jugadores para que yo les narre el primer nivel oficial de sus personajes que llevan 6 o 7 años jugando. Entonces, bueno, es un proyecto maravilloso, va a venir eso
en stream para el mes de agosto, lo vamos a estar transmitiendo en mesas roleras. Y me alejé del tema y ya no sé de qué estábamos hablando. No, fantástico, te estaba preguntando. Pero qué excelente. Igual, solo una acotación. El play by post es este rol por mensaje de texto, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok, buenísimo. Wow, tanto tiempo. Y qué increíble historia. 6 años jugando y vamos a recién ser nivel 1. Fantástico, en verdad, increíble. Sí, va a estar muy bueno. Haciendo el paréntesis, vamos a anunciar esto por todos lados para que no se pierdan a Estefan dirigiendo a este pues grupo espectacular de jugadores. Así que va a estar buenísimo. Y claro, ya sé, perdón. Sí. La pregunta, no sé cómo acabé en eso. La pregunta era si sigo recibiendo, observadores. Sí, estas últimas semanas, como he estado concentrado en ese proyecto, estaba afinando muchos detalles, pero sí, los observadores son, bueno, ahorita tengo 2 mesas que son completamente cerradas. Los chavos de esas 2 mesas me contrataron un servicio que le llamamos servicio cerrado, entonces ellos son los que dictaminan quién entra y quién sale de esa mesa. Ahí no los puedo meter, pero tengo una mesa que es súper amable, que está llena de gente maravillosa los domingos, que sí nos aceptan observadores. Entonces los domingos pueden, con mucho gusto, cuando estén dispuestos, pueden hacer su inscripción vía la ¿cómo se llama? La página de mesas roleras. Ahí pueden encontrarme y pueden mandarme, y yo más o menos creo que ya a partir de la próxima semana voy a empezar otra vez a hacer los posteos semanales para los observadores. Y si no encuentran ese posteo, no duden en contactarme de forma directa y decirme: oye, yo quiero entrar de observador a una de tus mesas. Tengo 4 lugares por sesión, está restringido a 4 lugares por sesión, y así como se van llenando esos lugares, pues es la prioridad que les voy dando, y a veces los paso para la siguiente semana. Sí, están bienvenidos quienes quieran integrarse como observadores a ver una de las sesiones. Buenísimo. Vamos a dejar en la descripción del video todas las formas de comunicarse con Dragonheart para empezar a charlar, ya sea para las partidas que ofrece o para unirse como observador. Súper recomendable. Yo he sido un observador diferido y la verdad que me lo he pasado genial. Y mi esposa también, que no le gusta el rol ni la fantasía. Entonces, eso. Estefany, cuéntame de las mesas que tienes y específicamente del sueño de los justos. Yo sé que este es un proyecto tuyo. Cuéntanos de qué va, qué es el sueño de los justos, qué es la partida que estás ofreciendo actualmente en mesas. Ok, en este momento tengo 2, de hecho son 3. Uno no está en el público, pero hay un proyecto que tengo que es un poco más cerrado, justamente en esta mesa cerrada. El proyecto, la campaña se llama La Última Carga de, iba a decir un nombre que quizá no me puedo permitir decir, La Última Carga de los Señores de los Caballos. Esa historia y el nombre de los Señores de los Caballos proviene de un escritor fantástico, absolutamente poderosísimo, inglés, cuya base está basada sobre la historia del Anillo del Nibelungo. Con toda esa información ustedes pueden completar el nombre que falta ahí en esta campaña, que se llama La Última Carga de los Señores de los Caballos. Tengo ese proyecto y es interesante. Ese proyecto es interesante porque yo lo abordo, es una campaña pensada 100% para los malos. Y ya digamos, cuando ya la tenía sobre la mesa, entonces he ido poniendo, así conforme esa compañía de jugadores ha ido avanzando y haciendo maldad, pues entonces he ido poniendo el arco narrativo de los buenos. Entonces es una campaña que no tengo pública, pero que tengo ya más o menos construida y se va construyendo de a poco, y ya tiene los 2 arcos narrativos: el arco narrativo de los malos, el arco narrativo de los buenos. Bueno, ahí está, esa no está pública. Hay otro servicio que ofrezco que le llamo Rol a la Carta, que pues básicamente si tú tienes un grupo de amigos,
y ese proyecto lo puedo empezar desde 2 personas. Me gusta que sea de 2 personas para que haya interacción. Se puede trabajar con una sola persona, no es un problema, pero digamos, si tú tienes un grupo de amigos, 4 o 6 jugadores, y ustedes tienen una idea, aunque no sea muy clara de que quieren jugar rol y cómo lo quieren jugar y bajo más o menos qué estilo lo quieren jugar, yo les pongo su campaña, ¿no? Si me quieren decir, yo quiero jugar contenido oficial, bueno, pues qué contenido oficial quieres y ese te lo ponemos, ¿no? ¿Qué sistema quieres? Domino varios sistemas. ¿Qué sistema quieres? Pues si está dentro de lo que yo domino, lo ponemos, y si no, podemos llegar a un acuerdo sobre algún sistema. Y pues digamos, ese es el primer servicio que tengo. Rola la carta, tú juntas un grupo de amigos, me dices qué es lo que quieren jugar, juntos llevamos a la materialización a ese proyecto rolero. Y la campaña que tengo actualmente, que es una campaña de creación 100% propia, se llama El Sueño de los Justos. Tiene 4 arcos narrativos desde el primer momento. Bueno, no, mi proceso creativo es quizá un poco desordenado, pero no sé si nos podamos permitir explicar un poco el proceso creativo, pero bueno, ok, si nos podemos permitir explicar el proceso creativo, entonces voy a empezar por esa parte. Mi proceso creativo para construir campañas tiende a ser un poco desordenado, y yo, siendo consciente de que soy desordenado en ese apartado, entonces lo que sí tengo muy claro son algunos puntos. El primer punto es que yo voy a poner sobre la mesa, mis campañas, que son de creación propia, son campañas que yo jugaría. Siempre están pensadas así. Si en algún punto lo que yo estoy creando no me convence como jugador, lo desecho. No me interesa. Si a mí no me convence como jugador, entonces me da la sensación de que el resto de los jugadores pues tampoco les va a llamar la atención. Entonces, todo lo que yo pongo que es creación mía es algo que yo jugaría, y jugaría apasionadamente. Creo que eso le imprime mucha unicidad a mis campañas. La segunda que siempre me pongo a pensar es que debe de tener toda mi pasión adentro. Entonces, todas y cada una de mis campañas siempre tienen toda mi experiencia vaciada en su interior. Lo mismo pasaba cuando tenía 10 años de experiencia, lo mismo pasa ahora cuando tengo 25 años, 28 años de experiencia en esto. Entonces, esos son como los puntos muy claros que siempre tengo en mi desorden. La campaña... ¿Perdón? Tu checklist, una especie de filtro para ver, ¿no? ¿Qué metes? Ajá. Y de ahí la creación del Sueño de los Justos, en ese desorden mental, de hecho, lo empezó pensando en el bicho final. ¿Qué iba a ser el bicho final? Y entonces, pues tuve ahí algunas pulsiones, hubo algo, no voy a dar muchos spoilers, espero no dar ninguno, de hecho, pero tuve como varias opciones, ¿no? Mi primer pensamiento cuando yo creé el Sueño de los Justos, lo primero que pensé es, ¿qué les voy a poner al final a los jugadores? ¿Qué bicho les va a aparecer al final? Y pues debe de ser un bicho o sea, debe de dar miedo, o debe de ser un bicho así que los jugadores lo ven y dicen, ¡ah, es un dios! ¡No! No sé. Empecé a pensar en esas cosas. Entonces, así nació la campaña El Sueño de los Justos. El bicho final fue primero, y ya que eliminé todas las posibilidades, entonces dije, bueno, ese va a ser el bicho final. Y entonces sobre eso empecé la construcción hacia atrás. Ya teniendo el bicho final, dije, bueno, pues ¿cuáles son los elementos que yo voy a poner sobre la mesa? Los elementos de tensión, los puntos de tensión, ¿no? Y entonces empecé a pensar cómo iba a estar construida la historia con ciertos puntos de tensión altibajos. Entonces, de repente hay jugadas muy, muy, muy intensas porque estoy tocando esos puntos de tensión que estaban planeados desde el inicio.
Y ahí, después de algo así, normalmente bajo un poco el ritmo y entonces 2 o 3 puntitos chiquitos, que normalmente es una o máximo 2 sesiones, y entonces así va. Es un sube y baja constante, justamente para que también haya emoción y de repente también tengas el descanso. A veces es muy intensa la emoción que se vive en la mesa y entonces necesitas un poco de descanso, ¿no? Entonces normalmente es así como una semana muy intensa y luego viene una semana un poco más tranquilita y luego otra vez una semana bien intensa y ahí vamos, ¿no? Entonces estuvo pensado así. Si te das cuenta, hasta aquí no he puesto casi ningún elemento fantástico. Todo es una idea que está como en un plano, y entonces tengo el punto A y tengo el punto B y apenas estoy empezando a unir A con B, pero no tengo ninguna idea fantástica vertida ahí. Ese es un poco el inicio de mi proceso creativo en general. Y ya que tengo eso, entonces ahora sí, en los puntos de tensión, empiezo ahora sí a construir la historia. Cuando yo veo a mi bicho final, me pongo a pensar qué es lo que me apasiona hoy a mí, porque es algo que yo jugaría, recuerden. Yo como jugador lo jugaría y lo jugaría con todas mis ganas. Y entonces dije, ok, hoy lo que me está apasionando es la teoría del caos, las estrellas, los hoyos negros, y pues ya con eso tienes un montón de elementos, ¿no? Y claro, por supuesto, el rol. Entonces, cuando yo meto todo eso, meto las estrellas, meto los hoyos negros, meto la teoría del caos y meto el rol en la licuadora y lo mezclo, lo que me sale es una cosa muy extraña. Y entonces es cuando empiezo a separar los elementos. Entonces, esta campaña en particular está llena, está plagada de referencias simbólicas a las estrellas, a los astros en general. Hay mucha astrología, hay mucha astronomía, a los hoyos negros y la amalgama, que es el rol que yo puse al final de toda esta mezcla, como después de la licuadora salió con una apariencia no muy apetecible. Entonces yo lo que hice fue ponerle el factor de los sueños. Y para mí esa ya fue la amalgama perfecta y entonces se metió al horno y salió un pastel muy bonito, que es el sueño de los justos. El nombre fue casi hasta el final, yo no sabía cómo se iba la aventura, ¿no? Fue casi hasta el final el nombre. Entonces, cuando yo ya tenía todos esos elementos, los sueños, las estrellas, etc., entonces es cuando empecé a construir los arcos narrativos y ahí sí, pues ya me tuve que ir desde el inicio y tuve que pensar la escena número 1, cómo va a estar construida, ¿no? Cuáles van a ser los elementos fantásticos y entonces más elementos empezaron a sumar uno con otro. Y para completar todo el proceso creativo sobre esta campaña en particular, completando ese proceso creativo, ya que tenía identificadas todas estas cosas, ya que tenía identificados algunas cuestiones del arco narrativo, entonces empecé a poner los elementos más sobresalientes de la profundidad narrativa que iba a tener esta historia. Y, importantísimo, la creación de la campaña es el 50% del trabajo. El otro 50% yo lo dejo a la improvisación, porque son los jugadores los que van a construir ese otro 50%. Ojo, es una improvisación, es un 50% que yo dejo a la improvisación, primero, con toda la intención de que así sea. Segundo, con toda la responsabilidad. O sea, no es una irresponsabilidad de decir, es que como soy huevón no lo voy a hacer. No, tiene un motivo. Y ese motivo es justamente que ese 50% que falta en los elementos de la historia, que yo dejo los huecos y no me interesa saber esos huecos. O sea, yo los pongo y dejo de pensar en ellos, porque si no yo los empiezo a llenar y ya no tiene sentido. Y yo lo que quiero es que ese 50% de esos huecos los llenen los jugadores. Entonces, una escena que se ha jugado varias veces es una escena en donde aparecen 2 elementos simbólicos que inicialmente yo solamente puse 2 elementos, que era oro y era plata. Ya, esos eran mis 2 elementos.
Y cuando se sentó a jugar, el primer jugador que llegó a ese punto en específico, que de hecho, Rolquimia, te tengo que agradecer porque pusiste en la mesa, en mi mesa pusiste a un ser humano maravilloso y a un jugador excelso. eh, y es ese jugador que llegó como casi el primero a ese punto en donde encontró esos dos elementos que para mí en ese momento solamente era oro y era plata. Y cuando llega este jugador en toda su potencia narrativa, porque él me mandó a su personaje y su personaje cuando me lo mandó tenía una profundidad narrativa preciosa, preciosa, preciosa. Y entonces cuando llegó a ese punto, a mí me brillaron los ojos y me cobró sentido todo lo que estaba viviendo en ese momento, porque todo lo que estaba viviendo en ese momento era justamente la representatividad del trasfondo de ese personaje que jamás había estado ahí, de un ser humano que yo jamás había conocido, de un jugador que era la primera vez que se sentaba a jugar. Y entonces me cobró todo sentido y ese oro y esa plata se transformaron en un mito muy diferente de lo que estaba pensado. Y tú lo tienes en la grabación, entonces lo puedes rememorar todas las veces que quieras. Cuando lo vuelvas a escuchar, si es que lo vuelves a escuchar, es eso. Cuando ese personaje llegó a ese punto, para mí solamente había plata y oro. Todo el resto de la narración fue la razón del trasfondo de ese personaje que mitopoéticamente cuando llegó a ese punto transformó las cosas. Y entonces, digamos, eso es por citar un ejemplo muy particular de esta campaña, pero no es el único, está lleno de esos símbolos que yo voy nutriendo con los trasfondos de los personajes, los voy nutriendo de a poco y entonces esos símbolos que a mí alguna vez no me cobraban sentido y yo nada más los había puesto porque me parecían interesantes en ese momento, cuando llega el personaje, un personaje en particular, y cobra un significado distinto. Y a veces los personajes interactúan con esas cosas que yo les voy poniendo y entonces se transforman otra vez y toman otro tinte y otro color. Realmente, yo lo que hice con este proyecto del sueño de los justos, ya que tenía construido ahora sí todas esas cosas, todavía ni siquiera llegó al nombre, ya que tenía construidas todas esas cosas, entonces me di cuenta que tenía la amplitud y la posibilidad de construir muchas otras cosas dentro de la misma historia, que no fueran side quest, que fuera la main quest todo el tiempo. Y entonces, viéndolo desde arriba, lo que dije, pues se le pueden dar varios giros narrativos. Y entonces empecé a explorar varias cosas. Me di cuenta que tenía que modificar al bicho final. Así empezó la historia, así empezó la construcción del módulo. Y entonces cuando tuve esa idea dije, voy a tener que modificar al bicho final para que entonces todo lo que estoy pasando con anterioridad en el nuevo arco narrativo, entonces tenga un sentido cuando se llega al bicho final. Y de repente me di cuenta que había otra rama que podía salir y había otra rama y entonces llegué al punto en el que ya me prohibí a mí mismo sacar más y entonces dije ya, con 4. Y entonces el bicho final y varios de los eventos que van a lo largo de la campaña tuvieron una última, bueno, no una última, pero varias modificaciones hasta que cerré el cuarto arco narrativo y entonces el bicho final ya está moldeado para los 4 arcos narrativos. Y cada una de las compañías que juegue, este es parte interesante ya que tenía todo eso construido, entonces ahora sí ya le di forma para poder llevarlo a la mesa o a las mesas. Entonces, cada una de las compañías va a jugar la misma historia con cosas diferentes. Punto número 1. Es la misma main quest, pero cada compañía de las 4 compañías que se integran a la historia, cada una de las compañías va a jugar algo diferente de la misma main quest. Y el bicho final también va a ser diferente, porque al igual que todo lo demás, el bicho final tiene un 50% de cosas que yo todavía no conozco. Los jugadores han ido alimentando el mito del bicho final.
Y entonces el bicho final, desde su lugar de portento, los ha estado vigilando y se ha estado alimentando pues de sus miedos, de sus dudas, de sus atinos, de la información que han ido dejando. Esa es la primera parte interesante, que el bicho final se va a transformar para cada una de las compañías. Con base en lo que vayan decidiendo. Y la otra cosa interesante es que al paso de cada una de las compañías, la realidad se transforma. Entonces, cada compañía, la compañía que va al número uno, bueno, no al número uno, sino la compañía que va más avanzada, pues es a la que le tocan todas las cosas como más orgánicas, vamos a decir, ¿no? Sí, que están alteradas de la campaña original, y las compañías que vienen atrás se van a ir encontrando con las transformaciones que han ido haciendo el resto de las compañías. Van a tener influencia de una mesa a otra. No, por supuesto, ya la hubo, o sea, de hecho ya se atravesaron, hay una anécdota muy bonita, en un paseo que iban teniendo por un mapa común, en donde varias veces a lo largo de la historia tienen que regresar por distintas, bueno, no tienen que, pero normalmente regresan a ese mapa en común. En algún lugar uno de los personajes en la BTT agarró y puso una carita feliz, ¿no? Y entonces mientras yo fui al baño se dio la libertad de poner una carita feliz en una construcción de la BTT. Y entonces a mí me pareció muy chistoso, y cuando llegué me dijo, pues me permití poner una carita feliz, y yo dije, pues está excelente, ¿no? O sea, vandalizaste este lugar. Y entonces yo lo que hice fue bloquear esa carita feliz. Y entonces les dije a mis jugadores de esa mesa en particular, les dije, voy a dejar esa carita feliz porque les aseguro que algún día un aventurero va a llegar, yo sabiendo que es un sitio común para los demás, ¿no? Les dije, yo estoy seguro que algún día va a llegar una compañía de aventureros o un aventurero y va a ver la carita feliz y va a empezar a rascarse la cabeza y va a intentar abrir la puerta secreta y le va a decir muchas palabras para intentar abrir la puerta secreta. Y un par de semanas o 3 semanas después hubo una compañía de aventureros que llegó y se quedó ahí 45 minutos explorando la carita hasta que dijeron, seguramente la vamos a poder abrir cuando tengamos más poder. Y yo dije, seguramente, posiblemente puede pasar. Y entonces ya se fueron enojados porque no pudieron abrir la puerta secreta. Espero que ellos en particular no vean esta entrevista para que no les arruine la diversión. Pero bueno, eso es como muy simple. Pero sí pasa. O sea, todos estos, y como tienen lugares en común, entonces en las idas y las venidas, de repente también tienen cameos, algunos, y está interesante porque yo los pongo como NPCs. Entonces los jugadores no se dan cuenta que acaban de cruzarse con un NPC que en realidad es miembro de una compañía que está jugando los miércoles o que está jugando, no me acuerdo qué otro día es la otra, pero es eso, o sea, es un personaje de uno de los jugadores que juega en el otro lado y lo acaban de ver así, hola. Qué increíble. Eso está padre. Sí. ¿Sabes qué? Suena a que al final de todo tienes que hacer una gran fiesta y reunir a todo el mundo y charlar de todo. Eso quisiera. No sé si en algún momento se va a poder, pero una de las tantas vertientes del final de la campaña, porque también está pensada para que tenga varios desenlaces. Esa es otra cosa interesante. No solamente la construcción del bicho final, sino que también el mismo final tiene varios desenlaces que ya tengo en mente, y seguramente van a salir más porque los personajes son portentosos y hacen cosas hermosas a lo largo de las jugadas. Entonces seguramente va a haber más finales de los que yo había pensado. Una de las posibilidades es justamente, en mi concepción creativa del proyecto, yo lo que había dicho es, no manches, estaría buenísimo, estaría de lujo que de los 4 arcos narrativos, al final, cuando llegan al bicho final, estén las 4 compañías enfrentando al bicho final. Eso estaría de lujo. Y no me he sacado eso de la cabeza, pero se me antoja un poco complicado. Pero sí, hay una posibilidad de que eso pase. Qué increíble, qué increíble. Suena fantástico. Sí, mira, suena fantástico en muchos niveles.
Para empezar, yo también dirijo, no, obviamente no tantos años, a pesar de que soy rolero viejo, también he dirigido poquísimo. Pero justamente ahora que estabas comentando eso de dejar huecos, yo diría, wow, yo estaría pues muerto de miedo de dejar esos espacios y perder esta sensación de tener todo bajo control. Entonces es una decisión súper, súper, súper valiente. Y también me encanta, mira, yo una experiencia similar la tuve con una campaña prehecha que se llama La Odisea de los Señores de Dragón. No es oficial de Dungeons and Dragons, la hace un equipo de escritores súper, súper alucinantes que se llama Arcanum Worlds, me parece. Pero algo que es genial de esta campaña es que tiene esos puntos en los que los jugadores están atados a la historia, pero a través de decisiones ya definidas. Entonces, si quieres, puede ser el matadragones, si quieres, puede ser el esto, el aquello. Pero lo que tú haces me parece que va más allá, o sea, simplemente dejar espacios que tú dices, ¿sabes qué? Esto lo voy a llenar con lo que venga, con lo que traigan los jugadores, me parece excelente. Y yo veo mucho en foros, en Reddit, que a veces la gente está diciendo, oye, yo quiero jugar y tengo este personaje soñado, con el que vengo soñando ya años, que lo he construido, que es así y es así, y vino de tal y su padre es así, y sus hermanos son así. Entonces que tú abras esa oportunidad a que, ok, tráeme el personaje que quieras y vamos a hacer que tenga un impacto significativo en el mundo, me parece fantástico, fantástico, fantástico. No, no sé si es muy usual, pero ahorita me has volado los sesos. Y quienes nos escuchan y ya tengan un personaje así con el que vienen soñando, pucha, qué mejor oportunidad, ¿no? Chequen las mesas de Dragon. Qué fantástico, qué fantástico. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado hacer todo este proyecto, preparar todo, llegar a este punto en el que dices, ya, lo corremos, arrancamos? Pues también explicaré lo que está tras bambalinas del proceso creativo y el por qué también suele ser desordenado en mi caso. Aunque soy Dungeon Master profesional, no, mi ingreso principal no es el rol. Entonces, pues tengo una vida de trabajador oficinista, ¿no? Que es como la prioridad. Tengo una vida personal que también priorizo por encima de muchísimas cosas. Y entonces, en ese sentido, tengo que elegir mis batallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi trabajo de la vida cotidiana básicamente es resolver problemas. Siempre tengo que estar resolviendo problemas y hay un cierto grado de estrés. Entonces, por ejemplo, tengo mis horas de trabajo y tengo designado un espacio para pensar fuera del trabajo, pero para pensar acerca del trabajo, pero fuera del trabajo. Y ese espacio que tengo designado es el momento en el que estoy en la alberca, el momento en el que nado, que es un deporte muy introspectivo, es un deporte muy individual en donde pues estás abajo del agua y entonces no puedes hablar, no tienes contacto o sea, no tienes un contacto verbal con otras personas, no tienes un intercambio como tal, con un intercambio social con otras personas. Entonces, desde que yo llego al gimnasio y estoy preparándome para la alberca, me meto a la alberca y salgo y me baño, ese es el espacio que yo designo para pensar en los problemas del trabajo y en las soluciones del trabajo y tiene un porqué y ahorita voy a explicar por qué. Y después tengo un espacio que es muy mío, que es salir a caminar a la montaña con los perros. Y ese espacio lo tengo designado para pensar en el rol, para pensar las soluciones del rol. Y mientras voy manejando, en la mayoría del tiempo hago de 2 a 4 horas al día en el coche, entonces mientras voy manejando tengo esa ambivalencia. Si hay más prioridad en ese momento que voy manejando por el rol, entonces pienso en el rol. Si hay más prioridad en el trabajo, pienso en el trabajo. Y por las noches, obligatoriamente me obligo a leer. Me obligo a leer ciencia, me obligo a leer novelas, pero me obligo a leer algo. Y entonces vuelve ese espacio de ambivalencia, en donde estoy en ese trabajo de lectura, de enriquecimiento personal, y entonces puede variar. Entonces, justamente como hay varios espacios a lo largo del día que están desordenados, pues también mi proceso creativo está en desorden, y entonces las ideas vienen agolpándose y luego las tengo que poner en orden, ¿no? ¿Por qué lo hago de esa manera?
A mí lo que me ha dado resultado y lo que he visto es que las ideas más inteligentes, las ideas más brillantes, las ideas que solucionan la mayor cantidad de problemas, las tengo cuando no estoy trabajando en eso. Las mejores ideas que tengo del rol las tengo cuando no estoy dirigiendo campañas, las tengo cuando estoy justamente en el cerro haciendo introspección, pensando, y lo mismo me pasa en el trabajo. Las mejores ideas las tengo cuando estoy en la regadera o algo así. Creo que soy una criatura muy de agua, pero esas son las mejores ideas. Entonces, es un hábito que me he hecho, y es por eso que hay mucho desorden en los procesos creativos, pero ahí es donde viene. Dejar todos esos huecos, sí, sí, sí es peligroso. Hay dos cosas peligrosas ahí. La primera es dejar huecos. Estoy consciente y estoy de acuerdo de que es peligroso. Y la segunda, no lleno el 100% de esos huecos con los trasfondos de los personajes, pero esa parte de los trasfondos de los personajes también es peligrosa porque muchas veces los jugadores te ponen en sus trasfondos enfrente de ti, te ponen cosas terriblemente íntimas, profundamente íntimas. Y entonces es muy peligroso tomárselo a la ligera. Yo sí, si nos escuchan, no es porque yo me quiera sentir el portavoz, el paladín de la verdad, pero si nos están escuchando Dungeon Masters un poco más jóvenes o con menos experiencia en la Dungeon, no necesariamente más jóvenes, pero sí menos experimentados en ser Dungeon Master, tengan cuidado si exploran ese camino, porque muchos de los trasfondos son muy personales del sujeto que juega, no del personaje que está jugando. Entonces tienes que hacerlo con muchísima delicadeza, con muchísimo respeto. Yo siempre lo hago con pincitas. Toco los trasfondos de los personajes con pincitas y los toco después de haberlos observado muchas veces, ¿no? No lo hago a la ligera. Porque puedes tocar fibras sensibles. Entonces sí, yo les recomendaría a Dungeon Masters que o que son jóvenes de edad o que son jóvenes en la Dungeon Mastereada, es un camino que no les recomendaría explorar de lleno. Váyanlo haciendo muy despacio, muy, muy despacio, pero pueden enriquecer sus mesas si lo hacen y también se pueden echar a perder. Tengan cuidado, es algo muy, muy delicado. Y pues ya, ahí creo que sí, y bueno, finalmente, para concluir todo esto, después de todos esos procesos, entonces, ahora sí, ya que tenía la campaña construida, dije, maldita sea, me falta un nombre. Y como todos los Dungeon Masters, que nos cuesta trabajo ponerle nombres random a los NPCs, pues a mí también me costó trabajo ponerle nombre a la campaña, y después me di cuenta que tenía todos esos elementos para decir, pues se va a llamar El Sueño de los Justos. Y tiene un significado profundo, pero ese sí ya no lo puedo explicar porque tendría que dar muchos spoilers. No te preocupes, no te preocupes. Excelente, excelente. Qué genial Dragon, ¿eh? Me ha quedado, creo que me ha crecido la cabeza con esta conversación un poco. Al menos el músculo Dungeon Masterero, de todas maneras. Y espero que sí, también a quienes nos estén escuchando, ya sean jugadores Dungeon Masters, pues nada, una experiencia fantástica. Y yo sé que da para más. De hecho, Dragon, he visto que estás en varias entrevistas. Las que he venido siguiendo son las que estás haciendo con el DGM de Dungeon Master Puerto Rico. Entonces, para quienes quieran conocer más sobre las perspectivas de Dragonheart y estos debates, creo que haces allí unos debates sobre ediciones de Dungeons and Dragons y se van bien profundo y es muy agradable escuchar. Así que vamos a poner los links a todas esas entrevistas también acá. Vamos a agregar a la descripción del video los links de tus redes, de tus perfiles, de todos los espacios por los que alguien podría conectarse contigo, Dragonheart. Antes de terminar, ¿hay algo más que quieras contarnos? ¿Algo más que se venga? ¿Algún otro proyecto o algún otro espacio donde podamos ver más de ti, de lo que estás haciendo, las cosas que te gustan?
Pues sobre la mesa, el proyecto que tengo es ahorita lanzar finalmente el cuarto arco narrativo. Eso es lo que estoy trabajando ahorita para lanzar el cuarto arco narrativo, que no sé si se vaya a lograr porque los jugadores que ahorita tengo registrados me están pidiendo que le demos un giro hacia algo un poco más dark. Y creo que no es tan compatible esa campaña, si bien tiene muchos tintes de misterio y claro, hay combate estratégico y un poquito de sangre por aquí y por allá, no es tan dark, no está pensado para tan dark. Entonces, esta nueva mesa es posible que dé el giro hacia algo un poco más dark. ¡Hey! Aquí Rolquimia, el editor, haciendo una pausa. Mientras editaba el video, me percaté que el día de ayer, justamente Dragonheart ha abierto la convocatoria al cuarto arco narrativo de su campaña El sueño de los justos. Así que si te interesa participar de esta experiencia tan única con Dragonheart, pues puedes visitar el link que aparece en la pantalla o en la descripción del video. Si estás viendo esto en quincena de septiembre de 2025, esta es tu oportunidad de unirte. Así que eso era todo, de vuelta al video. Me encantaría ya por fin cerrar ese cuarto arco narrativo con una compañía. La otra que me pasó es que no es que esté mal, me encanta jugar con ellos, pero la compañía que empezó el tercer arco narrativo, pues lo olvidó, ¿no? Está jugando otras cosas, dentro, lo cual es interesante porque uno, abre la posibilidad a que se vuelva a abrir ese arco narrativo para otra compañía. Y dos, como ellos se fueron más como, pues encontraron por ahí una side quest, y eso está transformando, esa side quest que ellos agarraron como compañía, que yo no he acabado de descubrir si es porque dijeron así, no, pues, esa cosa no, o sea, tu arco narrativo ese no me llama la atención, ¿no? Es posible que sea eso, que no les haya gustado la idea inicial, y entonces agarraron una side quest que está dentro del reino por donde circundamos esta aventura. Entonces ellos están transformando el reino y están transformándolo pues desde su aproximación, desde sus deseos, desde sus pulsiones. Y entonces eso, pues siendo el reino, siendo un condado ahí local, pues va a tener repercusiones todo alrededor. Y entonces pues es posible que ellos después retomen el arco narrativo principal y entonces cuando lleguen a los diferentes puntos, pues ya todo va a estar transformado por las otras. Pero bueno, concisamente, ¿qué es lo que tengo sobre la mesa? Hace mucho que no juego algo, bueno, que no mastereo algo dark, entonces también es un reto personal esto que me están proponiendo ahorita estos nuevos jugadores. Entonces estoy ahorita como pensando, estoy justo en esta parte del proceso creativo de cómo llevar a una materialización algo un poco más dark. Entonces seguramente ese podría ser el siguiente lanzamiento. Me encantaría completar por fin el cuarto arco narrativo, aunque el tercer arco narrativo no se esté jugando propiamente, pero pues quizá algún día lo retomen. Y si no, vendrá un relanzamiento del tercer arco narrativo y pues concluir esas mesas. Después de un rato, llevarlas a buen término. Viene justamente el stream que decíamos al inicio de la grabación de hoy, viene el stream a finales de agosto. Y pues estoy abierto a cualquier propuesta por el momento. Estaba pensando en algún momento, no sé, hacer algo que sea más Eurofriend en horarios. Porque por ahí tengo un par de horarios que para mí son la mañana y que para los europeos es en la tarde. Tengo ese es otro proyecto interesante. Tengo una mesa en francés, con cuatro franceses, que me ha representado un reto. Si bien soy mitad francés y más o menos entiendo la cultura francesa, hay diferencias culturales que yo no me había dado cuenta que podían ser tan profundas yo siendo francés. Entonces es un reto, nos hemos divertido muchísimo, pero sí hay una diferencia cultural muy grande. Entonces ese quizá no es
no es una propuesta abierta para todos, pero es un reto personal. Eso es lo que viene, ¿no? Tengo que superar esa barrera, tengo que asimilarla y tengo que evolucionar y crecer. Y creo que es lo que tengo sobre la mesa. Interesante, interesante. Y nos comentabas también del rol a la carta que podría ser en algunos sistemas. ¿Alguno que recomiendes o que te gustaría mencionar de los que son los que puedes manejar para rol a la carta? Claro, a mí me gusta muchísimo, creo que es el sistema que más me gusta 3.5, quizá es el que más me ha gustado, pero bueno, pues puede ser 3.5, puede ser Pathfinder. Pathfinder es, en su base es muy, muy parecido a 3.5, y bueno, digamos ahorita me he estado especializando un poco más en quinta edición 2.14 y estoy empezando a adoptar 2.24, entonces cualquiera de esos cuatro es perfectamente viable. Un proyecto, a mí me gusta quinta edición porque se me hace que pone cosas mucho más digeridas, mucho más amigables para los jugadores nuevos, porque 3.5 y Pathfinder son muy sensibles a los cambios de las reglas. Y bueno, en ese mismo sentido, organizar, y lo puedo hacer, es justamente esa la idea del rol a la carta. Si dices, yo quiero jugar 3.5, pues jugamos 3.5. Es un poco más exigente en reglas y entonces en ese mismo sentido hay un poco menos de libertad de este pensamiento de improvisación que te decía. Bueno, yo dejo como el 50% a los jugadores, como exige más atención sobre la aplicación de reglas, exige mucha atención sobre los monstruos para que por un accidente no se te vaya a morir un personaje, que suele, o sea, a veces pasa, como Dungeon Masters, a veces nos pasa que dices, güey, no manches, no tenía que morir, no. Y a veces son accidentes, ¿no? Entonces, bueno, demanda más atención sobre eso y entonces hay menos amplitud para la improvisación y para la repercusión directa de personajes. Entonces, bueno, pues ese es el rol a la carta. Junta un grupo de amigos, échame un grito, nos ponemos de acuerdo. Si quieres que sea una campaña oficial, te la pongo sobre la mesa. Si quieres que sea en un sistema específico de estos cuatro que domino, adelante. Y si tienes en mente otro sistema, bueno, tengo también un sistema que es muy local, el Homebrew. Si hay quimeros que me estén escuchando, Tierra de Quimeras, estoy en perfecta posibilidad de volver a poner una mesa de Tierra de Quimeras. Eso seguramente en el mundo entero no les va a cobrar mucho sentido. Y si hay, por ejemplo, una mesa que diga, no, yo estoy harto de Pathfinder y de todas esas cosas, yo quiero algo indie, entonces también podemos explorar una mesa específica en sistema Tierra de Quimeras, para eso, en rol a la carta. Y en cuanto a aventuras, eso puede ser contenido oficial, puede ser contenido 100% de creación mía. Si tienes un proyecto, tú y tus amigos, si tienen un proyecto justo que te decía bueno, pues a mí me late algo más dark, vamos a darle el giro hacia lo más dark, o si lo que quieres es sentarte con tus amigos a dar porrazos a bichos feos, te pongo a dar porrazos con bichos feos. Si quieres que te meta a un laberinto interminable, construimos un laberinto interminable, bueno, que de hecho ahorita ya creo, no he revisado, ese quizás es uno de los módulos que me falta de revisar, no he revisado el módulo de el laberinto del mago loco, Hallester. Ese módulo no lo he revisado, quizá ese es el que no podría jugar ahorita. Llama mi atención, y me voy a dar el tiempo de revisarlo. Y pues bueno, esa podría ser un poco la idea, ¿no? Rola la carta, es tú pides, yo pongo, los dos jugamos. Excelente, excelente, excelente. Oye, Dragonheart, muchísimo gusto. Gracias por tu tiempo y por esta entrevista, por compartir tanto con nosotros, con la audiencia. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Y pues ya saben, Dragon, la fuente principal para contactarte sería a través de Facebook. ¿Cómo te puede buscar la gente? Puede ser Facebook, es que se escribe raro mi nombre, se escribe a la francesa, es Stefan Dragonheart. Mi nombre se deletrea Stephane, y luego le pones Dragonheart, ahí estoy, y va a aparecer mi simbolito. Pues de hecho, déjame ver, creo que puedo, no sé si puedo compartir pantalla, sí, ¿no? Puedo compartir, creo que tengo una imagen aquí a la mano rápida, ahí está. Adelante. Ahora ahí te va. Dale, Rolquimia. Ya, ahí está, ya tenemos
la imagen en pantalla. Excelente, ahí está el logo, los colores, entonces ese es el símbolo con el que van a poder ubicar a Estefan en cualquiera de las redes. Ahí está, Estefan Dragonheart, todos los datos, el Discord también, buenísimo. Ese no voy a intentar pronunciarlo, así que los amigos que nos escuchan mientras lavan los platos tendrán que ir a la descripción del video. Pero nada, ahí vamos a dejar toda la información. Muchísimas gracias, Estefan. No, pues gracias a ti, Rolquimia, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No duden en contactarme. Tengo rol para dar, yes. Buenísimo. Entonces, eso es todo por ahora y ya nos vemos en otro videito. Chao.